Bien, vamos a desempacar esto, porque cada vez que el debate público gira en torno al sistema de salud, el diagnóstico parece ser una especie de disco rayado. Sí, total. Es como una historia que se repite. Exacto. Siempre escuchamos que el dinero no alcanza, que el sistema está completamente desfinanciado y que se necesita urgentemente una mayor inyección de capital. Como si la única salida fuera cobrar más impuestos. Tal cual. Pero nos planteamos algo distinto en esta exploración a fondo. ¿Qué pasaría si el problema principal no fuera el tamaño del presupuesto, sino un inmenso punto ciego sobre dónde termina exactamente cada centavo? Y ahí es donde entra el documento que tenemos hoy sobre la mesa. Así es. Hoy vamos a desarmar este rompecabezas con un reporte técnico fascinante. Es un documento de marzo de 2026, publicado por la Dirección de Innovación y Analítica de la ADRES. Que básicamente funciona como unos anteojos de visión nocturna para las finanzas públicas. Me encanta esa imagen. El enfoque de este reporte es el gasto en salud financiado con la famosa UPC en Colombia. Y bueno, para dar un contexto muy rápido, la UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es digamos esa prima fija que el Estado le gira a las aseguradoras por cada afiliado. Sí, independientemente de si esa persona pasa todo el año sana en su casa o si requiere tratamientos súper complejos. Claro. Y el reporte hace algo monumental. Analiza millones y millones de transacciones entre 2018 y 2023 para rastrear ineficiencias ocultas. Y los hallazgos realmente reescriben por completo esa narrativa de que solo necesitamos más plata. Es un cambio de paradigma total. Es que destapa algo que nadie estaba mirando. Exactamente, y creo que es fundamental aclarar desde el inicio que analizar la eficiencia financiera en la salud no es un simple ejercicio de, no sé, contabilidad fría. No es solo un Excel. No, para nada. Lo que realmente está bajo la lupa aquí es la viabilidad de un derecho fundamental. Porque, piénsalo, si los recursos se filtran a través de sobrecostos invisibles o contratos mal estructurados, El dinero desaparece. sí, y lo que termina en riesgo no es una hoja de cálculo, sino la quimioterapia de un paciente, la disponibilidad de una cama de cuidados intensivos o la oportunidad de una cirugía. ¿Es la vida real? Exacto. Ningún sistema, por más dinero que reciba del Estado, puede sobrevivir a una hemorragia constante de recursos en sus niveles de mayor complejidad. Claro, porque la tendencia natural es pensar en el sistema de salud como un acueducto gigantesco. Ajá, me gusta esa analogía. Y cuando la presión del agua baja y los hospitales empiezan a quejarse de que pues no llegan los recursos, la reacción política inmediata es proponer bombear más agua desde la represa. Abrir más la llave del presupuesto. Exacto, abrir la llave. Pero este análisis de la ADRES nos obliga a detenernos un segundo y buscar las fracturas subterráneas en la tubería principal. O sea, los agujeros en la cubeta. Y esa analogía del acueducto ilustra perfectamente lo que en el marco legal colombiano se define como el principio de eficiencia. Esto está consagrado en el artículo 182 de la Ley 100 de 1993. O sea, no es algo nuevo. Para nada. La eficiencia no es una sugerencia administrativa ni un bono opcional, es un mandato de ley. Se exige la mejor utilización de los recursos para garantizar que los beneficios lleguen. Claro. Y para poner en perspectiva que esto no es un problema exclusivo de un país en desarrollo, el mismo documento cita una cifra de la Organización Mundial de la Salud que es, la verdad, reveladora. A ver. Incluso en los sistemas sanitarios de países de altos ingresos, con controles sumamente estrictos, se estima que entre el 20 y el 40% del gasto en salud se desperdicia. ¡Wow! O podría destinarse a usos de mucho mayor valor, entre un 20 y un 40%. Espera un momento. Hasta un 40%. Así es. Estamos hablando de que casi la mitad del presupuesto global de la salud podría estarse evaporando. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y también donde surge mi escepticismo. A ver, cuéntame. O al menos la preocupación natural de cualquier persona que trabaja en un hospital. Porque cuando un técnico del gobierno habla de buscar eficiencias, en la práctica eso suele traducirse en recortes ciegos. Sí, el famoso tijeretazo. Exacto. En comprar los insumos más baratos y de peor calidad, o simplemente en asfixiar a las clínicas. Entonces, ¿cómo se miden matemáticamente esos agujeros sin que el ajuste termine castigando la calidad de la atención al paciente? Es una excelente pregunta. Porque el sistema tiene miles de clínicas y millones de procedimientos. No todo cuesta lo mismo y a veces es por una buena razón. Y esa es la
la barrera analítica más grande que existe en la economía de la salud. Es la razón por la cual este reporte es tan innovador. Para evitar ese riesgo exacto de castigar la calidad, la ADRES utilizó una metodología estadísticamente muy rigurosa. ¿Cómo se llama? Se llama la mediana con bloqueos. ¿Mediana con bloqueos? Suena complejo. Un poco. Pero el principio básico es muy simple. No se pueden comparar peras con manzanas. Lógico. No tiene ninguna validez analítica comparar el costo de, digamos, una consulta médica o una radiografía en un centro de salud rural muy básico y remoto con el costo de ese mismo procedimiento en un hospital universitario de altísima tecnología en el centro de Bogotá. Totalmente. Son mundos diferentes. Las estructuras de costos fijos, el nivel de los especialistas, la infraestructura, son universos distintos. Claro, si yo administro una clínica de altísima complejidad, que tiene resonadores magnéticos de última generación, y tengo neurocirujanas de turno las 24 horas, pues mi costo operativo por minuto es monumental. Obvio. Sería absurdo que un ente regulador me exija cobrar lo mismo por una aspirina que una pequeña farmacia de barrio. Exactamente. Por eso los investigadores aplicaron 5 candados metodológicos a estos millones de datos de facturación. 5 candados. Sí, 5 bloqueos. Solo compararon precios cuando la transacción cumplía simultáneamente con esos 5 filtros. Ok, vamos a desglosarlos. El primer candado es el régimen. ¿Régimen contributivo o subsidiado? Exacto, los separaron porque las dinámicas de red son diferentes. El segundo es la geografía, y bajaron hasta el nivel del municipio para aislar los costos logísticos y de transporte. Ok, entonces, misma ciudad. Misma ciudad. El tercer candado, y este responde directo a tu preocupación, es el nivel de complejidad de la IPS, de la clínica u hospital. Compararon nivel 1 con nivel 1 y nivel 3 con nivel 3. Entiendo. Entonces, si eres un hospital de máxima complejidad, ¿solo te van a medir contra otros hospitales de máxima complejidad en tu misma ciudad? Así es completamente justo. ¿Cuáles son los otros 2 candados? El cuarto es el mecanismo de contratación. Esto es vital porque en salud los incentivos cambian según el contrato. Claro. No es lo mismo un pago por evento, donde se factura cada jeringa y cada minuto de especialista por separado, que un contrato por capitación o un paquete integral. Donde el riesgo financiero se le transfiere a la clínica, ¿verdad? Tal cual. Y el quinto y último candado es la tecnología específica, o sea, el código exacto del procedimiento, del medicamento o del insumo. Bien, la segmentación es exhaustiva. Me queda clarísimo. Pero, incluso agrupando facturas de clínicas idénticas en la misma ciudad, haciendo exactamente la misma cirugía, bajo el mismo tipo de contrato, vas a seguir encontrando diferencias de precios. vas a encontrar diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinan cuál es el precio justo o el precio eficiente dentro de ese microuniverso tan controlado? Ajá. Porque si toman el precio más bajo registrado y dicen, bueno, este es el estándar, volvemos al problema de incentivar una competencia hacia el fondo, premiando la mediocridad. Y ese es el error clásico de las auditorías mal diseñadas, pero es justo lo que este estudio evita. Dentro de cada subgrupo súper específico, no buscaron el precio mínimo. Menos mal. Tampoco usaron un promedio matemático simple, porque el promedio es súper engañoso. ¿Por qué engañoso? Piensa en esto, si 99 clínicas cobran 100 pesos por algo, pero una sola clínica cobra 10,000 pesos por un error o por un abuso descarado, el promedio se dispara artificialmente. Claro, el promedio se daña por un solo extremo. Exacto. Lo que utilizaron fue la mediana, es decir, si organizas todas las transacciones de menor a mayor valor, tomas exactamente la que está en la mitad geométrica de la lista. El percentil 50. Ok, el del medio. Sí. La mediana representa el verdadero equilibrio empírico del mercado. Básicamente nos dice, bajo estas condiciones exactas, la mitad del mercado logra prestar este servicio a este precio o menos. Ok. La regla de medición es innegablemente sólida. Aislaron todas las variables para que no hubiera excusas ni de calidad, ni de geografía, ni de contratos. Cero excusas. Y aquí es donde los resultados del reporte te obligan a sentarte y procesar la magnitud de los números. Porque es increíble. Son cifras que asustan. Sí, los investigadores proyectaron qué habría pasado si entre los años 2018 y 2023
absolutamente todas las tecnologías se hubieran pagado a ese precio de la mediana. Al percentil 50. Es que es una cifra que altera toda la perspectiva macroeconómica del sector. Totalmente. Es que casi 48 billones de pesos no es un simple margen de error en un libro contable. Para dimensionarlo de alguna forma, es el equivalente a múltiples reformas tributarias estructurales juntas. Es demasiada plata. Y si hacemos zoom solo en el último año analizado, el 2023, el ahorro potencial es de 10,53 billones de pesos solo en esos 12 meses. Solo en un año. Solo en un año. Eso representa más o menos el 14 o 15% de todo el gasto en salud de ese año. El nivel de liquidez que está atrapado en esas ineficiencias es colosal. Y fíjate que el valor real de este documento, si conectamos esto con el panorama general, no es solo arrojar una cifra escandalosa al aire. Claro. Los investigadores comprenden que forzar a todo un ecosistema de salud a pagar exactamente la mediana, así de un día para otro, es irreal. Operativamente los asfixias. Los asfixias, sí. Por eso introducen el concepto más revolucionario del documento. ¿Cuál es? El PEG. El PEG, el percentil de equilibrio del gasto. Exactamente. El PEG calcula el punto exacto en la curva de precios donde la ineficiencia neta del sistema se neutraliza por completo. A ver, explícame eso un poco más. Pensemos que por debajo de la mediana el sistema está generando ahorros. Ajá. Y por encima de la mediana está generando sobrecostos. El PEG nos indica hasta qué punto podemos tolerar precios por encima del promedio, financiándolos con los ahorros de la parte baja de la tabla. Entiendo. Para que se compense. Exacto. De modo que el balance final del sistema sea cero, es decir, sostenible. Y el descubrimiento clave aquí es que, para el año 2023, el PEG se ubicó cerca del percentil 64. Percentil 64. Específicamente, 64,0 en el régimen contributivo y 63,8 en el subsidiado. Esto significa que el sistema puede pagar por encima de la mediana y aún así generar eficiencia neta. Voy a intentar aterrizar esto porque me parece vital para entender el mapa completo. Pensemos en el presupuesto de viáticos de una corporación inmensa. Ok, me gusta. Tienes miles de empleados viajando por todo el país. La política de la empresa no los obliga a quedarse en los hostales o moteles más baratos y oscuros de la ciudad. Que vendrían a ser el percentil 10 o 20. Exacto, los más baratos. Tampoco los restringe estrictamente al hotel promedio de, no sé, $80 la noche, que sería la mediana. El percentil 50. El percentil 50. El descubrimiento del PEG 64 nos dice que la empresa tiene un presupuesto lo suficientemente robusto como para permitir que sus empleados se hospeden en hoteles de negocios bastante cómodos. De $120, por ejemplo. Digamos de $120, exacto, que están en ese percentil 64. Hasta ahí, las cuentas cuadran perfectamente. Y la empresa no quiebra. Ajá. Pero el déficit se genera porque hay un pequeño grupo de ejecutivos que para ese mismo viaje de trabajo están facturando suites presidenciales de $5,000 la noche. Es una excelente traducción del mecanismo financiero. El PEG del percentil 64 demuestra matemáticamente que la búsqueda de eficiencia no es un plan de austeridad severa. No los están mandando a dormir al suelo. Exacto, no precariza los ingresos de las clínicas. Hay un colchón generoso. El sistema tiene la capacidad de reconocer precios superiores al promedio y aún así ser completamente viable. Claro. La verdadera hemorragia no ocurre porque todos estén cobrando un poquitito más de la cuenta. Ocurre porque la dispersión en el extremo superior es absolutamente irracional. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable. Si el sistema soporta precios razonablemente altos hasta el percentil 64, ¿dónde está escondido el de sangre? Ahí está el detalle. O sea, ¿quiénes son esos ejecutivos reservando la suite presidencial en el sistema de salud y en qué tipo de servicios lo hacen? Bueno, el reporte identifica que el abismo financiero está localizado en lo que estadísticamente se conoce como la cola derecha. La cola derecha. Estamos hablando de las transacciones que ocurren en los percentiles 80 y 90. Es ahí donde los precios pierden todo contacto con los costos de producción reales o con el promedio del mercado. Pierden todo sentido. Totalmente.
Para el año 2023, la ineficiencia acumulada en ese percentil 90 alcanzó sobrecostos de menos 21,2 billones de pesos en el régimen contributivo. 21 billones. ¿Sí? Y menos 17,8 billones en el subsidiado. Y ojo, los rubros donde esta dispersión es más salvaje no son insumos básicos como, no sé, algodón o sueros. ¿Dónde están? La concentración del desperdicio está en la internación de adultos de mediana complejidad, en las unidades de cuidados intensivos, tanto de adultos como pediátricas y neonatales. ¡Wow! Las UCIs. Las UCIs. Y muy especialmente en las terapias oncológicas como la politerapia antineoplásica de alta toxicidad. Tratamientos contra el cáncer y cuidados intensivos. Desde la perspectiva, digamos, de los mecanismos económicos, ¿por qué justamente ahí? Es paradójico, ¿no? Sí, porque uno asumiría que siendo procedimientos tan costosos y tan críticos, pues estarían sujetos a las negociaciones más estrictas del mercado. En teoría económica clásica, sí, tendrías toda la razón. Pero la salud no opera como un mercado perfecto. En la alta complejidad convergen fallas de mercado masivas. Por ejemplo, Primero, la asimetría de información es absoluta. o sea que alguien sabe más que el otro. Claro, ni el paciente ni muchas veces el auditor administrativo tienen el conocimiento técnico profundo para cuestionar el costo de un protocolo oncológico específico de última generación. Cierto, es un tema súper especializado. Segundo, la urgencia vital elimina la capacidad de negociación. Cuando un paciente necesita una UCI neonatal urgente, la aseguradora no tiene el lujo del tiempo para cotizar en 5 hospitales distintos. Tienes que aceptar la cama que haya al precio que te digan. Tiene que aceptar la tarifa disponible. Así de simple. Y tercero, los monopolios u oligopolios en la importación de ciertos medicamentos o tecnologías. Las fuerzas del mercado que deberían empujar los precios hacia el centro simplemente colapsan en esa cola derecha. ¿Y entonces qué significa todo esto cuando miramos a las EPS? Eso explica por qué, al observar cómo se comportan los grandes actores del aseguramiento frente a estos datos, las diferencias son tan marcadas. Son abismales. El documento desglosa el panorama de las EPS en 2023, y es fascinante ver la disparidad. Recordando siempre que estamos analizando esto desde la neutralidad de los datos administrativos, ¿no? Por supuesto, sin tomar partido. En el régimen contributivo, EPS con redes inmensas como Sura muestran un potencial de ahorro absoluto altísimo, de 1,73 billones de pesos. Casi 2 billones. Operando con un PEG altísimo de 72,3, luego vemos a Nueva EPS con 1,14 billones de ineficiencia potencial en ese régimen. Ajá. Sanitas con 830.000 millones y Compensar mostrando un potencial de eficiencia de 725.000 millones. Y mira que el régimen subsidiado refleja exactamente el mismo patrón estructural. También hay brechas ahí. Sí, una entidad como Cosalud presenta un ahorro potencial de 988.000 millones de pesos. Y Nueva EPS, que opera en ambos regímenes, muestra aquí 1,01 billones de ineficiencia en la cola derecha. Es impresionante. La pregunta que surge inmediatamente al ver estos márgenes operativos de miles de millones expuestos así bajo la misma lupa, es sobre la capacidad de negociación. Totalmente. Porque, a ver, si los candados metodológicos de los que hablamos antes ya controlaron la geografía y ya controlaron el nivel del hospital. ¿Y el tipo de contrato? Exacto. Lo que esta inmensa dispersión nos está gritando en la cara es que, operando bajo las mismas reglas, algunas EPS están estructurando contratos y pagando tarifas brutalmente más altas que sus competidores. Por lo mismo, Por el mismo tipo de paciente en la misma ciudad. lo cual evidencia un fallo sistémico en la modulación del riesgo financiero. El modelo de aseguramiento asume que las EPS actúan como compradores inteligentes. Que cuidan la plata, digamos. Exacto. Negociando en bloque para proteger el dinero de la prima que reciben del Estado. Pero cuando encuentras que dentro de un mismo municipio hay variaciones de precio del 300% para un día de cuidado intensivo en clínicas de nivel 3, Queda en evidencia que algo falla. queda clarísimo que esos procesos de articulación y contratación no están conteniendo la extracción de rentas ineficientes. Los mecanismos contractuales en la alta complejidad son porosos. Ahora, me parece crucial hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Antes de que alguien tome estos datos y arme un tribunal de inquisición, porque cualquiera que escuche sobre estas brechas multimillonarias y estos percentiles superinflados podría concluir que cada precio que aparece en la cola derecha es producto del fraude. O de corrupción. Claro,
de una facturación corrupta o de un robo sistemático de las clínicas. Pero leyendo la letra chica del estudio, los propios autores son muy enfáticos en advertir sobre las limitaciones de la vida real al momento de interpretar esta información. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo usamos estos datos, porque esa es probablemente la salvedad más crítica de todo el ejercicio, y nos exige una lectura con un alto nivel de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el modelo analítico se alimenta de la base de prestación de servicios, que es un inmenso repositorio de datos administrativos y registros de facturación. No son historias clínicas detalladas. Ok, son facturas, no reportes médicos. Exacto. Esto implica que un procedimiento que en la base de datos parece estadísticamente desproporcionado ubicado allá arriba en el percentil 90 o 95, podría estar perfectamente justificado por la realidad médica de ese paciente. Claro. ¿Cómo funciona ese falso positivo, por así decirlo, en la práctica médica diaria? Imagina esto. Supongamos que hay 2 cirugías abdominales registradas con el mismo código de procedimiento exacto, en clínicas del mismo nivel y en la misma ciudad. Administrativamente se ven idénticas. Son 2 gotas de agua en el Excel. Pero el primer paciente era un adulto joven, sano, que se recuperó en 3 días sin problema. Ajá. El segundo paciente era una persona de edad avanzada, diabética, que durante la cirugía presentó una sepsis severa. Se complicó. Se complicó muchísimo. Requirió antibióticos de ultrageneración, transfusiones de sangre y 3 semanas de soporte adicional en la clínica. Claro. Todo eso, por la estructura del contrato, termina reflejándose en el costo final de esa atención asociada. El código es el mismo, pero la intensidad real de los recursos consumidos es abismalmente distinta. O incluso pensando en la logística puramente operativa. Un hospital puede ser el único centro de referencia para casos de trauma severo en un radio de, no sé, 500 kilómetros. Cierto. Y tiene que mantener especialistas disponibles 24/7, cruce o no cruce un paciente por la puerta, lo cual encarece enormemente su estructura frente a una clínica que solo opera de lunes a viernes en horario de oficina. Precisamente. Por eso el documento subraya de forma categórica que el cálculo de la mediana bloqueada y el hallazgo del PEG no sustituyen de ninguna manera una auditoría clínica, caso por caso. No es una guillotina automática. No es un algoritmo que decreta automáticamente qué facturas son ilegales. Son señales. Y ese matiz altera por completo la forma en que un país debería usar este reporte. Porque si un legislador lee solo el resumen ejecutivo, podría tener la tentación regulatoria de convertir la mediana o el percentil 64 en una tarifa máxima obligatoria por ley. Volverlo un tope duro. Un tope duro. Pero si fuerzas a todo el sistema a pagar siempre el promedio, sin excepciones, el riesgo inminente es asfixiar financieramente a las instituciones que realmente hacen el trabajo pesado. A los mejores hospitales. Exacto. Esos centros de excelencia que asumen los casos más complejos, los pacientes más graves, que otras clínicas menos capaces simplemente deciden rechazar o remitir. Convertir esto en un techo regulatorio estricto destruiría la red de alta complejidad. El enfoque correcto, y el que proponen los autores, es utilizar estos percentiles como señales para la priorización analítica. ¿Como un radar? Actúan como un sistema de radares tempranos. Si una aseguradora ve que en cierta región sus contratos de terapias oncológicas están constantemente en el percentil 85, sin que la severidad de los pacientes lo justifique en la vida real, Ahí hay que investigar. es ahí donde debe enviar a sus auditores médicos a revisar caso por caso. El objetivo es dotar a los actores de un mapa claro para enfocar sus limitados recursos de auditoría e inteligencia de negocios justo donde las anomalías estadísticas no tienen una explicación clínica aparente. Bueno, para ir amarrando toda esta exploración, lo que realmente entrega este reporte técnico de la ADRES a la sociedad y al sector salud es un mapa del tesoro profundamente detallado. Una brújula, totalmente. Desmonta por completo la idea de que la sostenibilidad del sistema depende exclusivamente de buscar recursos nuevos bajo las piedras o de recortar los servicios básicos de los pacientes. No se trata de recortar. No. El camino hacia la viabilidad financiera está oculto a plena vista. Radica en enfocar los esfuerzos de gestión en esa porción específica de los contratos, la alta complejidad y esa cola derecha de los precios, donde la ineficiencia devora literalmente billones de pesos. Así es. La optimización no significa pagar tarifas de miseria. Significa aprender a operar dentro de los márgenes generosos del percentil 64, del famoso PEGS, y poner una lupa inmensa sobre los extremos injustificados.
Y comprender estos datos, entender los mecanismos detrás de estas cifras, transforman la manera en que nos empoderamos en el debate público y en cómo se debe abordar la política pública en general. Totalmente. Demuestra que la inyección inercial de capital a un sistema que tiene asimetrías de precios tan profundas, sin corregir la modulación de esos contratos, es un ejercicio inútil. Es echar agua en la cubeta rota. Exacto. Si el sistema no gestiona el valor y no controla las distorsiones de los percentiles altos, cualquier aumento de presupuesto terminará siendo absorbido por las mismas ineficiencias de siempre. No hay suficiencia de recursos sin una eficiencia demostrable y analítica. Y este análisis profundo nos deja una inquietud fascinante que trasciende los pasillos de los hospitales y los ministerios de salud. A ver, Si aplicar una herramienta de estadística dura como agrupar manzanas con manzanas y calcular este percentil de equilibrio del gasto, puede iluminar con datos puramente administrativos un espacio de más de 10 billones de pesos en ahorros potenciales en un solo año para el sector salud. ajá, Resulta inevitable preguntarse sobre otros sectores. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma mediana bloqueada para rastrear las variaciones de precios en los gigantescos contratos de obras de infraestructura vial? wow, imagínate. O en el gasto en educación pública. ¿Cuántos billones invisibles, cuántos recursos críticos siguen escondidos hoy mismo en las colas derechas de otras industrias estatales, simplemente porque nunca nadie ha construido los anteojos metodológicos para vigilar los extremos? Es una excelente pregunta. Una reflexión para mirar mucho más allá de la superficie. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.